Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Ya decíamos, el sábado se cumplió un mes desde que asumió el gobierno de José Antonio Kast y ha sido un mes intenso. Incluso pareciera que lleváramos mucho más de administración nueva. Han pasado muchas cosas, siguen pasando por supuesto, y a pesar del poco tiempo, donde muchos todavía indican es un gobierno en instalación, hay que dar tiempo para ciertos procesos, es momento igual de balances. De hecho, ayer el Comité de Seguridad Local entregó ciertas cifras respecto de ítems importantes como homicidios o delitos de alta connotación junto con Carabineros, para conversar no solamente de eso, sino que también de lo que viene hacia adelante en un año que se ve bastante exigente. Estamos con el delegado presidencial de la región del Biobío, Julio Nativia, primera vez que lo tenemos en... Sí, qué bueno tenerlo acá presencialmente. Y sobre todo en este hito del primer mes de gobierno. ¿Cómo está, delegado? Muy bienvenido. Muchas gracias, buenos días Ángela, Leslie, gracias por la invitación. Que se acerque un poquito más. Sí, efectivamente, contento, estamos en el hito de el primer mes desde que asumió el gobierno el presidente Kast, pero además en el hito del Día Nacional del Locutor. Así es, le mandamos ahí un saludo a todos los locutores de radio. Usted sabe que la radio la llevamos en el corazón. Así es que doble hito, así que muchas felicidades y muchas gracias también por esta oportunidad para poder conversar sobre lo que estamos haciendo ya, considerando que el sábado cumplimos un mes de gestión. Sí, ahí, delegado, bueno, obviamente en este primer mes ha sido una instalación. A nivel local nosotros tuvimos las también designaciones de los Ceremis. Falta una carterita ahí que quedó ahí como, yo pensé que íbamos a terminar la semana pasada. Llevábamos el conteo nosotros acá en el programa. Hubo una excepción finalmente. Siempre advertimos que las reglas admiten excepciones y en un caso puntual hubo problemas con algunas personas que estaban propuestas, así es que preferimos demorarnos un poco más y hacer buenas designaciones que después pasar algunos bochornos. Sí, ahí, delegado, bueno, mi pregunta iba por el tema de cómo va a ser el rol del delegado también en esta administración, que es una figura que todavía es nueva, que en la administración anterior se habló incluso de eliminarla. Para algunos también hoy día, como existe el gobernador regional, a veces también está una situación un poco compleja, y con la creación del Ministerio de Seguridad, que era básicamente lo más relevante también que tenía a cargo la delegación, también se ha indicado que el delegado pierde un poco finalmente de protagonismo. En el caso de esta administración, y obviamente el rol que usted tiene acá, el delegado presidencial regional, ¿cómo espera, que es distinto también, que se debe hacer la diferencia entre los provinciales, que obviamente pueden tener un rol un poquito más territoriales? ¿Cuál es hoy día en el foco que va a tener este cargo ahora que ya tenemos entonces a los Ceremi, en su mayor parte? Queda uno que obviamente no hace tanto la diferencia, pero donde ya los Ceremi están en sus cargos, están designados, trabajando ya. ¿Cómo va a ser el tono también que le va a dar entonces a la delegación presidencial regional? En la actual institucionalidad, la figura del delegado regional cumple un rol muy importante porque en primer lugar es el representante del presidente en la región. Y eso implica una serie de responsabilidades. Llevar la voz del gobierno en los canales de comunicación, en los actos protocolares, en todas las instancias que uno se encuentre. También es una responsabilidad doble porque es una función 24/7. Uno no deja la representación presidencial cuando se va para la casa o los fines de semana. Por lo tanto, hay una función importante ahí. En segundo lugar, coordinar la acción del Estado en la región. En la región tenemos muchos ministerios representados por los Ceremi, servicios públicos con directores, tenemos coordinación que hacer con el mundo privado, con otras instituciones públicas como el gobierno regional y las municipalidades, y todo eso tiene que canalizarse a través de la delegación presidencial. Y en tercer lugar, conservamos algunas funciones primarias, como bien se comentaba acá, se sacó la seguridad pública, que eso es algo que de todas maneras nosotros vamos a seguir encima, por lo que nos ha pedido el presidente Kast, pero sí conservamos el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta de Riesgo y Desastre, que es emergencias en definitiva, lo que es muy importante porque ya hemos visto, a propósito de lo que nos pasó durante el último verano, la importancia de tener un buen sistema de emergencia que esté preparado para enfrentar todos los eventos que a nosotros siempre nos ocurren.
Y en ese aspecto, por ejemplo, bueno, usted menciona el tema de los desastres. La verdad es que nosotros siempre conversamos acá no sé, con el director de Senapred, que Biobío pareciera que está afecto, y en general todo el país a diferentes emergencias. Yo Sí, pensé que iba a decir el número, que 8 de cada 10 sí, emergencias prefieren Biobío. sí, Biobío prefiere, Sí. y es así. Y nos estamos acercando justamente a un invierno que muchos especialistas dicen que podría ser bastante duro con estas lluvias que, si bien no son tan extensas, son muy intensas por algunas horas. En ese aspecto, ¿se va a seguir el trabajo con el actual director de Senapred? ¿Él tiene, por ejemplo, hoy día la confianza o ha sido evaluado en su trabajo, o hay algún tipo de idea de poder cambiar a la autoridad en ese aspecto? Se está evaluando a todas las autoridades, incluidos Senapred. No hay una evaluación especial de ese servicio, pero sí a todos. Y en este momento no hay decisión de hacer cambio de dirección. Ya, perfecto. Eso es un servicio que se elige por alta dirección pública, es uno de aquellos. Y nosotros, si bien siempre pensamos que hay oportunidades de mejora, tenemos la convicción de que es posible, con la actual dirección, generar esas mejoras y también valorar las cosas que se hicieron bien, porque también hay muchas cosas que, si no hubieran estado implementadas de la forma en cómo se canalizaron a través del servicio, estaríamos lamentando otras desgracias. Delegado, bueno, a ver, le voy a traer un tema de contingencia porque es algo que lamentablemente quizás partió la semana pasada, quizás, o hace un poquito más de una semana, pero lamentablemente sigue siendo una situación que está latente, que tiene que ver con estos avisos, lamentablemente, de tiroteo en establecimientos educacionales, ya sean de educación superior como universidades, como también de establecimientos de educación básica y media. Desde el gobierno se estableció acá iniciar una especie de mesa de trabajo también con algunas seremías. ¿Hay algo más concreto, más rápido, entendiendo que quizás esto parte con un caso particular de un colegio, pero hoy día, ya en este día martes, Hoy tenemos día, al menos sí, como 4 o 5 avisos en distintos recintos? Uno podría decir, bueno, a lo mejor como el primer caso, después alguien dice, esto era una broma, pero lamentablemente hoy día esto implica modificaciones en la cotidianidad de las comunidades escolares, suspensión de clase o establecer entonces modalidades alternativas como online. ¿Qué se puede hacer también quizás en el corto plazo? Porque esto pareciera que ya como que se escapó de ser una situación puntual. Estos son problemas tan complejos que no hay fórmulas mágicas para modificarlo de un momento para otro. No obstante, son importantes las señales que se den. Y la señal aquí es que existe la voluntad de todos estos casos que se presentan como bromas o que pretenden no tener mayor importancia, pero que causan un efecto grave en las comunidades educativas, de perseguir las responsabilidades que correspondan. Porque aquí, aunque se hagan, entre comillas, bromas, son amenazas, y eso están asociados a delitos. Por lo tanto, existen investigaciones que se llevan a cabo por parte de tanto de carabineros como la policía de investigaciones sobre estos casos. Esos casos son judicializados, pasan al Ministerio Público, y nosotros tenemos la voluntad de que esos casos sigan y estar haciéndole seguimiento a esas causas para que tanto los estudiantes como sus padres, en caso de ser menores de edad, tengan las sanciones que en esos casos corresponden y den las explicaciones que corresponden. Eso como primera medida a corto plazo. Pero como es un problema complejo, no es suficiente. Eso es para las situaciones que podamos tener concretamente. Y respecto al largo plazo, hay dos ámbitos. En primer lugar, los proyectos presentados por el presidente. Y en segundo lugar, el trabajo que se está haciendo a través de la mesa intersectorial, que busca proponer objetivos, mediciones de mediano y largo plazo, y esperamos que eso tenga un resultado. Nosotros nos hemos comprometido a mantener esta instancia, aunque no esté en el primer lugar del debate. A lo mejor no sabemos qué va a pasar en el futuro, en algunos meses más, la situación mejora y ya no tenemos esto en las noticias. Pero a pesar de eso, nosotros vamos a mantener la mesa con un funcionamiento constante y es el compromiso que hemos asumido. ¿Y ahí qué han podido ver con Carabineros? Porque Leslie ya lo decía, es una situación que alguien puede considerar ya, esto quizás son avisos que más bien están provocados justamente para generar algún tipo de suspensión. Yo no sé si usted se acuerda en algún tiempo cuando se volvieron muy comunes los avisos de bomba, sobre todo en los planteles educacionales universitarios, que coincidían con a veces ciertos certámenes de algunas carreras. Carabineros, ¿qué ha podido detectar de eso? Porque hoy día, claro, la situación es diferente, no es un llamado que llega sobre un aviso de bomba como era a principios de los 2000, sino que hoy día pasa mucho también por plataformas sociales, estos avisos, como ocurrió en el Colegio Madres Dominicas. ¿Qué le ha podido decir la institucionalidad policial respecto de esta situación que hoy día, bueno, Leslie lo decía, hoy día está la Universidad Católica con clases suspendidas, Salesianos también y otros establecimientos
establecimientos. ¿Es una etapa, es una ola? ¿Qué es lo que han podido recoger las policías de esto? Bueno, en primer lugar, esto se inserta en un contexto de violencia mayor. Efectivamente, estos fenómenos lo habíamos visto antes. Yo recuerdo incluso cuando niño en la enseñanza básica a veces llamaban por teléfono al colegio cuando habían ciertas pruebas, y eso fue en la década de los 90. Claro. Y también nos recordamos en el 2000 y ahora a través de las redes sociales. Pero esto se inserta en este caso en un contexto donde se han dado otro tipo de casos también. Hemos tenido apoderados ingresando con armas a establecimientos educacionales. El año pasado tuvimos hechos graves también en San Pedro de la Paz. En el norte de nuestro país hace poco murió una inspectora producto de situaciones de violencia. En la educación superior se han visto situaciones de violencia, incluso hasta autoridades. La ministra Jimena Lincolao fue víctima de una agresión brutal por parte de muchos estudiantes y asistentes en una universidad. Por lo tanto, hay un contexto de violencia escolar y estudiantil en general que a nosotros nos preocupa. Y nos preocupa porque además de ser un problema de seguridad pública, que es una prioridad para el gobierno, impide el acceso a la educación y una educación de calidad. Y aquí se habla mucho del derecho a la educación, de una educación de calidad, pero la seguridad en el aula y en los establecimientos educacionales es una condición básica para asegurar esa educación de calidad. Por lo tanto, si son fenómenos que se repiten, y esta es una más de una variedad de hechos a los que se suma el acoso, el bullying, que son problemas que también los estudiantes y las comunidades educativas nos han planteado en reuniones, vemos que estamos en un contexto que tiene que ser abordado con esta complejidad, y por lo tanto nosotros hemos decidido tener esta instancia permanente porque es una contribución al país que se hace abordar una materia tan compleja de manera constante, y además estamos en un buen momento para hacerlo porque estamos iniciando el gobierno y por lo tanto estamos en condiciones de trabajar a mediano y largo plazo. Sí, bueno, ahí también hay un proyecto de ley que se presentó también de parte del gobierno para poder abordar este tipo de temática. El Colegio de Profesores también ha indicado que lo que les complica a ellos es que algunas de las medidas se preguntan, bueno, ¿quién las va a aplicar? Como por ejemplo la revisión de las mochilas o estar revisando que a lo mejor el alumno no vaya como encapuchado, porque dicen, bueno, yo no tengo ningún curso. ¿Qué pasa si en el fondo le reviso la mochila, le encuentro algo y el alumno tiene algún elemento? Y cómo va a reaccionar ese alumno, obviamente, como en alguna violencia. El profesor dice, yo no tengo ningún tipo de capacitación o en el fondo formación para poder reaccionar a un escenario de ese tipo, si es que le tocara al profesor entonces hacer ese tipo de revisión. Me imagino que hay todavía detalles dentro de esta propuesta también que ya se ha elevado desde el gobierno. Bueno, la propuesta considera que todas estas medidas se canalicen a través de los reglamentos y protocolos de las comunidades educativas. En materia educacional existen los protocolos que cada consejo escolar, que son instancias participativas que están representados todos los integrantes de las comunidades educativas, profesores, asistentes de la educación, apoderados, estudiantes, sostenedor, directivos, todos participan en cada y hacen sus propios protocolos. Y eso varía dependiendo de cada establecimiento educacional. Y por lo tanto la realidad en un establecimiento es que pueden haber asistentes de la educación que estén más capacitados, pueden haber profesores que estén más capacitados, y si no existen las capacitaciones, también los establecimientos dentro de su programa de capacitaciones, que existen recursos para eso, existen medios, pueden generarlas. Entonces, eso también hay que hacer un trabajo ahí a nivel local por parte de los sostenedores, sean sostenedores particulares, sean municipalidades, sean SLEP, que tienen que generar las condiciones para crear esta normativa, pero eso no puede ser una excusa para no avanzar en esta materia porque existen las condiciones para crear esas condiciones. Hay que recordar que antiguamente los profesores estaban capacitados hasta en atender parto, lo llaman profesores normalistas. Entonces, ya no estamos en esos tiempos, pero mínimo existen las condiciones para generar capacitaciones para las necesidades actuales que tenemos en los establecimientos educacionales. O sea, ahí el sostenedor debería hacerse cargo entonces de cómo se aplica ya más en detalle. En un trabajo colaborativo con la comunidad educativa, porque los protocolos se generan desde las comunidades educativas. Por lo tanto, si la comunidad educativa no manifiesta en su instancia de representación una necesidad, quizás el sostenedor tampoco esté en condiciones de actuar adecuadamente. Si el sostenedor tiene recursos para capacitación a través de los llamados fondos CEP o FAEP, por ejemplo, y tiene que gastar esos recursos en capacitación en la comunidad educativa a través de sus programas anuales y de su consejo escolar,
los que deben decirle en qué necesitamos capacitaciones, si necesitan capacitaciones en seguridad escolar o a lo mejor en digitalización, en fin, las necesidades que tenga cada establecimiento educacional. Y por supuesto que a propósito de esta ley se van a crear necesidades en materia de seguridad y eso es bueno. Y en la medida que se vayan creando, también existiendo los recursos para capacitación, se pueden canalizar. Por lo tanto, condiciones en el sistema educacional hay, pero por supuesto que requerimos el apoyo de todos. Y en esto el Colegio de Profesores tiene que ser un actor que bien recibidas son sus observaciones, pero que también esperamos que colaboren en esto. Ahí, delegado, y antes para seguir con este tema, porque tengo ahí una duda con respecto a lo que usted igual mencionaba. Hoy día la violencia no solamente viene de los estudiantes, o de hecho cuando uno revisa los datos de la Superintendencia de Educación, no solamente es estudiante-estudiante o estudiante-profesor, sino que también los apoderados también han generado episodios. De hecho, tuvimos la semana pasada uno de ellos acá en la comuna de Hualpén. ¿Cómo en el fondo también dentro de las propuestas del gobierno se toma ese mismo sector? ¿Qué pasa con los apoderados, que también forman parte de la comunidad escolar y que también lamentablemente han generado hechos de violencia? Pensando que incluso varios sostenedores han indicado, no solamente acá, que hoy día han visto ahí una brecha, que hoy día la comunidad escolar ya no funciona como antes, que las familias, los apoderados ya no están involucrados de la misma forma en que lo hacían hace 10, 20 años, que a lo mejor a veces van a dejar a los hijos y que después en el fondo tienen algunas exigencias pero no están involucrados con lo que a lo mejor el establecimiento también como comunidad ofrece. ¿Cómo se ataca entonces ahí la arista de la violencia que puede venir de padres y apoderados, que también entonces es latente? Aquí es importante para eso considerar dos cosas. En primer lugar, las señales en lo inmediato. Yo hablaba, por ejemplo, de la responsabilidad de los padres cuando los hijos son menores de edad, incluso en materia penal. Si un niño produce amenazas, por ejemplo, genera amenazas y esas son delitos, va a tener que responder, y también los padres, incluso civilmente cuando hay algún hecho que requiera. Y esas responsabilidades tienen que perseguirse, y eso va también generando comportamientos, porque si los padres ven que tienen que hacerse responsables, también obligatoriamente se van a tener que involucrar más en la educación de sus hijos. Lamentablemente hay un cambio cultural en que los apoderados nos hemos desligado, porque yo también soy apoderado, y eso lo tenemos que cambiar culturalmente, y para eso son importantes las medidas inmediatas. Es importante darle también y devolverle el respeto a los profesores en el aula, que los profesores puedan tomar medidas correctivas educativas, que es lo que contempla también el proyecto de ley, hablando de medidas no violentas. Por ejemplo, la medida que existía de que el profesor mandaba al niño como castigo, por ejemplo, a hacer el aseo del establecimiento, y que actualmente eso se considera tan fuera de lugar, y resulta que son conductas que hasta en la casa todos tenemos que, cuando niños, apoyar en el aseo de la casa. Entonces son conductas cívicas, en definitiva, que en algún momento nos fuimos al extremo de decir que no se podían hacer, pero la verdad es que a largo plazo son conductas que han generado desatención, que han generado desafectación de los deberes también, y en definitiva han contribuido a este clima de bajo respeto y de violencia que tenemos hoy día. Estamos conversando con el delegado presidencial de Biobío, Julio Anativia. Un mes se ha cumplido desde que asumió la administración de José Antonio Kast, y por supuesto ha sido un mes con mucha intensidad. Tanta intensidad que va a haber cadena nacional justamente para que el mandatario presente este proyecto, el Plan Nacional de Reconstrucción, o el Plan de Reconstrucción Nacional, ahí está. Y hay bastante expectativa porque eso va a entrar a una discusión parlamentaria, delegado, y más allá de preguntarle en sí por el proyecto, que tiene muchas aristas. Hay varios parlamentarios que han dicho esto debería ser presentado quizás de manera particular, cada iniciativa. ¿Cómo ve usted la conversación hoy día localmente? Hay varios temas que por lo menos se tienen que evaluar: el tema económico, de desarrollo, de matriz productiva, varios temas ahora el mismo de seguridad que se ha ido sumando en los establecimientos. ¿Cómo ha sido su aterrizaje para conversar con parlamentarios? El gobernador también es un partidario de esta administración, me imagino que ahí las conversaciones son muy fluidas, pero ¿cómo ha visto usted eso, sobre todo en tiempos donde la política ha estado muy beligerante? Cuesta conversar, cuesta llegar a acuerdos por un bien que sea más bien común. Cuesta, estamos en un clima general de desconfianza y de violencia, pero estamos dispuestos a hacer todos los esfuerzos para contribuir a cambiar eso. En particular en la región del Biobío hemos tenido un diálogo con varios actores políticos de distintos lados, no solamente yo, sino también los ministros de Estado cuando han venido a la región,
el ministro Poduje, por ejemplo, que ha venido varias veces, ha considerado dentro de sus reuniones a parlamentarios de ambos sectores. Yo he participado en reuniones que él ha tenido, por ejemplo, con el senador Gastón Saavedra, en conversaciones con el diputado Rivas. Yo el otro día me reuní también con el diputado Ortiz, por supuesto con los parlamentarios de nuestro propio sector, partiendo las conversaciones por ahí, pero ha existido la posibilidad de conversar transversalmente con distintos actores y empezar a llegar a acuerdos en estos proyectos de ley que yo sé que son complejos, pero que son importantes para la ciudadanía, porque en definitiva buscan la reactivación económica, buscan la reconstrucción, recursos para la reconstrucción, que eso se requieren, buscan reactivar el empleo, que está en tan malas condiciones en nuestra región. Actualmente tenemos la tasa de desocupación más alta de Chile, por lo tanto los desafíos son muchos y este proyecto busca contribuir a cambiar esa situación. Ahí, delegado, bueno, obviamente uno de los temas también que va a marcar lo más probable este primer año de gobierno tiene que ver con la reconstrucción también de la zona siniestrada, específicamente en la comuna de Penco, que fue la que concentró el mayor daño. ¿Cómo se va trabajando ahí? Bueno, se ha cumplido el compromiso que también se realizó desde el Ministerio de Vivienda, el ministro Iván Poduje, de venir también cada 15 días acá a la zona, generando esto también, esta prioridad a nivel nacional de lo que son los damnificados. ¿Cómo avanza este proceso que justamente además estuvo marcado por este como salto, que la primera respuesta obviamente fue la administración anterior y después tocó como una especie de posta en el fondo de la actual administración para ya avanzar en la reconstrucción definitiva? Bueno, como gobierno recibimos la etapa de emergencia todavía con algunas cosas pendientes. No la recibimos totalmente terminada como hubiéramos esperado. Habían situaciones todavía de casas que no estaban habilitadas con servicios básicos, situaciones de emergencia no resueltas como los escombros generando problemas sanitarios. Todavía estamos trabajando por generar luz en algunos sectores que no lo tienen en Penco. Por lo tanto, recibimos situaciones pendientes. No obstante eso, paralelamente empezamos a avanzar en el proceso que viene, que es de reconstrucción. Tenemos algunos hitos importantes en esa materia. Durante esta misma semana, de hecho, viene nuevamente el ministro Poduje esta semana a la zona. Se va a comenzar la demolición del sector de Ríos de Chile, que es un hito importante para poder avanzar con la construcción de lo que van a ser las viviendas definitivas en esa zona. Por lo tanto, se están generando acciones concretas en materia de reconstrucción, con un sentido de urgencia que nos ha pedido el presidente, incluso antes de que este proyecto, que es tan importante para el financiamiento, se resuelva. Estamos avanzando porque entendemos también que las familias no pueden esperar la tramitación del proyecto de ley, por lo tanto, todas las acciones que sean necesarias para avanzar en eso las estamos generando. Por supuesto que es un desafío porque tenemos que hacerlo de manera legal. El Estado tiene muchas medidas complejas de resolver. No es como los privados, que muchas veces pueden generar acciones rápidas. Nosotros tenemos que pasar por la burocracia, por supuesto que cuidar los recursos públicos. Estrechez económica, y usted mismo lo Además. decía. Mucha estrechez económica, así que estamos en eso, pero con el sentido de urgencia y motivados en este primer mes que estamos cumpliendo. ¿Ha podido desplegarse en las comunas? Recuerdo, tuvimos hace unas semanas una entrevista con el alcalde de Talcahuano, decía, no me he podido reunir con el delegado. Después vi unas fotos que Sí, pudieron... fue como al día siguiente. Sí, como al día siguiente no pudieron había podido reunirse con el alcalde Saavedra y ha podido desplegarse no sé si en las 33 comunas, pero en la mayoría de ellos ha podido tener esa conversación con ellos, que son la primera puerta a las comunidades más importantes. En municipalidades hasta ahora he estado aproximadamente en la mitad de las comunas de la región. Pero buen número ahí. Sí, he tenido la oportunidad de estar en la mayoría de las comunas de la provincia de Concepción y también en algunas de las provincias de Biobío y Arauco. En Biobío, en su capital Los Ángeles, en comunas como Yumbel, Cabrero, Laja, también en la provincia de Arauco, en Cañete, también estuvimos en Los Álamos, por ejemplo, también con algunos alcaldes que han estado acá, como de Tirúa, Contulmo, Negrete. Es decir, hemos estado en general en las comunas. Me reuní también con la directiva regional de la Asociación Chilena de Municipalidades, que es un ente representativo de los alcaldes también y que canaliza las inquietudes de las municipalidades. Así es que hemos estado coordinándonos con las municipalidades. Yo vengo del mundo municipal, también fui varios años administrador municipal y trabajé en los sistemas municipales de educación. Por lo tanto, sé la importancia que tienen los municipios como primera puerta de entrada de la ciudadanía al Estado. Así que es un trabajo que esperamos reforzar.
trabajar en conjunto. Cuesta un poco llegar a todos. Ayer un alcalde me llamaba un poco molesto porque no lo había ido a ver todavía. Yo le dije, por favor, ténganos un poco de paciencia porque ya vamos a llegar a las 33 comunas, pero esperamos hacerlo pronto. Ahí, delegado, bueno, dentro del proceso de instalación, le quería preguntar sobre las críticas que ha recibido el delegado de la provincia de Arauco y si finalmente ya, bueno, obviamente él sigue en funciones pese a estas críticas, si finalmente él cuenta hoy día con la confianza. Las críticas, obviamente, para quienes a lo mejor están un poco desactualizados de estas, corresponden a que él en el fondo estaría relacionado con, en el pasado, obviamente, con algunas comunidades que realizaron en la provincia de Arauco algunas usurpaciones de terreno y que en el fondo habría actuado de vocero también en esa época, y se criticó mucho que finalmente fuera designado en esta administración como delegado. Algunos también parlamentarios han elevado también estas críticas, ha salido en algunos medios también a nivel nacional, haciendo un poco este barrido de información sobre las declaraciones que realizó hace más de 10 años aproximadamente. También él cuenta con la confianza hoy día entonces de poder, bueno, obviamente está en su cargo, pero en el fondo se lo pregunto más directamente respecto a en qué posición está hoy día también Pedro Camarileo. Yo entiendo que algunos sectores puedan estar intranquilos por decisiones sectores que se son amigos. Claro, Además, no, sectores oficialismo. amigos Claro. y cercanos. Claro, estas críticas no vienen y- de la oposición, vienen del oficialismo. Así es, y que uno comprende desde el cariño, desde la cercanía, pero también ser muy claro, en primer lugar, en que el delegado Marileo, en su trayectoria, y eso hay que dejarlo claro, porque también algunos han intentado presentar algo distinto, él nunca ha amparado hechos de violencia. Y eso es lo primero que hay que tener claro. Al contrario, siempre ha tenido una postura clara frente a la violencia, en el sentido de que no debe ser tolerada. Eso es lo primero. Y si bien es cierto, hemos tenido opiniones políticas distintas en el pasado, eso sí, él ha utilizado conceptos y opiniones políticas que en lo personal yo no comparto y que son lejanas a nuestro sector. Pero también es cierto que él ha manifestado que ha cambiado de opinión en primer lugar, y en segundo lugar es cierto también que si queremos a largo plazo tener una situación de convivencia en Arauco y en la Araucanía, tenemos que atrevernos a recetas distintas. No podemos seguir haciendo lo mismo que siempre. Y lo mismo de siempre ha sido una política de trincheras y esperando que esta convivencia se alcance exclusivamente con medidas de seguridad. Las medidas de seguridad son importantes y nosotros las tenemos como prioridad. Tanto el estado de excepción como la labor de apoyo a las policías, la labor investigativa, la presencia del Estado en distintos sectores, pero eso en forma paralela con generar confianza, y para eso tenemos que también tener la llegada al mundo de las comunidades mapuche. Podemos tener que tener la condición y la voluntad de conversar con quienes pueden pensar distinto a nosotros, tratar de llegar a acuerdos, y el delegado Marileo también está contribuyendo en ese sentido, y siempre teniendo una postura clara en contra de la violencia y en apoyo a nuestras fuerzas de orden y seguridad. Por lo tanto, en lo esencial, nosotros tenemos lo necesario para avanzar en esta materia. Y cuenta No con es toda la fácil, confianza. Por supuesto que cuenta con la confianza para hacerlo, y esperamos también que esto sea comprendido. Sabemos que no es fácil, pero en el largo plazo esperamos poder aportar a tener resultados distintos a nuestra situación actual. Delegado, el tiempo se nos ha pasado volando. Nos imaginamos que su agenda ha recibido llamados ahí, he mirado Ojalá de reojo. no apurando. Sí, no apurando. El estado de excepción por lo menos sigue, muy cortito. Va a seguir vigente por lo menos. O sea, me se va a seguir imagino. solicitando. Sí. No tenemos en este momento elementos que nos permitan decir que no va a continuar. Por lo tanto, si bien esto es una medida que se evalúa constantemente, nosotros hasta ahora no tenemos algo diferente de que continúen los estados de excepción. Sí, el presidente ha dicho que esto se está revisando. Sí, porque era una medida excepcional. Exactamente, porque también sabemos que en algún momento de la vida vamos a tener que volver a la normalidad, pero no lo vamos a hacer mientras no estén aseguradas las condiciones, y para eso también queremos trabajar en distintos frentes. El delegado presidencial de Biobío, Julio Nativia, conversando, haciendo balance. Hoy pasamos por muchísimos temas. Después esta entrevista queda en nuestro canal de YouTube, por supuesto, y en www.elconquistadorconcepcion.cl. Muchas gracias, delegado. Ojalá que esta sea la primera de muchas visitas. Sí. Muchas gracias por la invitación, y bueno, ojalá que en esta casi lluviosa mañana que tenemos hoy día tengan una buena jornada. Gracias, delegado. Usted igual que tenga muy buen día.